Continuando con el capítulo de centroides y cargas distribuidas, vamos a ver ahora los teoremas de Pappus y Guldinus, nombrados así en conmemoración de un geómetra griego del siglo IV a.C. y de Guldinus, un matemático suizo de los siglos XVI y XVII. Estos teoremas nos permiten calcular de una forma relativamente sencilla el área de una superficie de revolución y el volumen de un cuerpo de revolución. Vamos a demostrar los teoremas y la enunciación, la verbalización, las dejo para que ustedes la trabajen, que es muy sencilla, por supuesto, pero ustedes lo van a sacar inmediatamente de la deducción. Empecemos con el teorema 1. Tenemos un plano cartesiano XY y en él hay una curva plana de longitud L. Si nosotros giramos ese plano alrededor del eje X, entonces la curva plana va a generar una superficie de revolución. El área de esa superficie es la que queremos calcular. Y esa área pues vale la suma de los infinitos diferenciales de área generados, por ejemplo, por la longitud ds de la curva. ds genera una especie de anillo cuya superficie, cuya área vale la circunferencia que describe multiplicado por ds. Y la circunferencia es 2pi por y multiplicado por ds. Entonces, el área total generada por esa revolución de 360 grados, entonces es la suma de esos infinitos diferenciales de área. Y reemplazando el valor de dA, encontramos que el área vale 2pi integral de y ds en la curva plana. Esa integral, reconocen ustedes, no es más que el momento de primer orden de la curva plana respecto del eje X. Ese es entonces el primer teorema de Pappus-Guldinus, que se puede expresar también, como lo tenemos allí, reemplazando Qx por y trazo L, en donde y trazo es la distancia del centroide de la curva al eje X, y L, por supuesto, es la longitud de la curva. Veamos dos ejemplos de aplicación. Vamos a calcular el área de la superficie lateral del cono. Esa superficie lateral se genera, en este caso, girando el plano XY alrededor del eje X, y en ese giro de 360 grados, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que vale raíz cuadrada de H2 más R2, genera la superficie lateral del cono. Y entonces, aplicando la fórmula, tenemos que el área vale 2pi por la longitud de la curva multiplicada por el y trazo. Y el y trazo no es más que R medios. Porque fíjense que el centroide de la recta está en toda la mitad. El resultado es el que tenemos allí finalmente, y debemos comprobar si nos da las dimensiones de un área. Y efectivamente tenemos que nos da longitud al cuadrado. Otro ejemplo, calculemos el área de la superficie de la esfera, que obviamente está generada, esa superficie de la esfera, por la revolución de la semicircunferencia alrededor de su diámetro, que en este caso es el eje X. Y entonces esa superficie de la esfera tiene como área, aplicando la fórmula, 2pi por la longitud de la curva plana, que es la semicircunferencia, 2pi r medios, y multiplicado por el y trazo, por la distancia de su centroide al eje X,
que de un ejercicio anterior resuelto en clase sabemos que es 2r sobre pi. Entonces obtenemos la conocida fórmula de la superficie de la esfera, que es 4πr cuadrado. Comprobamos y vemos que efectivamente tiene dimensiones longitud al cuadrado. El segundo teorema de Pappus-Guldinus nos sirve para encontrar volúmenes de un cuerpo de revolución, como el que tenemos representado allí, o como el que podemos generar con la revolución de esa área plana, del plano XY, si girara una revolución alrededor del eje X. Y otra vez, diferencial de volumen, pues es un anillito cuyo volumen es la circunferencia que describe el diferencial de área, que es 2pi por y, y multiplicado por la sección transversal, que sería dA. El volumen es la integral de diferencial de volumen. Aplicando su valor, allí tendríamos que sería 2pi integral de y dA en la región plana A. Y esa integral, reconocen otra vez ustedes que no es más que el primer momento del área plana respecto del eje X. Ese es el segundo teorema de Pappus-Guldinus, que ustedes les pido el favor de que lo verbalicen, que lo enuncien. La otra expresión sería la que tenemos ahí al final, y es reemplazando Q sub X por Y trazo por el área. Ya saben que son esos dos valores. Ilustremos este segundo teorema con esos dos ejercicios. Vamos a calcular el volumen del cono. Y el volumen del cono entonces es ahora el volumen el cono es generado por el giro de ese triángulo rectángulo alrededor del eje X 360 grados. Aplicando la fórmula tendríamos que sería 2pi por Q sub X. Y Q sub X no es más que el área del triángulo HR medios por la distancia de su centroide al eje X, que sabemos todos bien que es R tercios. Y tenemos pi R2H sobre 3, el conocido volumen del cono, que está por supuesto en dimensiones L al cubo. El otro ejemplo, volumen de la esfera, pues que la esfera es generada por la revolución, por un giro de 360 grados del semicírculo alrededor de su diámetro. Y entonces su diámetro sería en este caso el eje X, y el volumen sería entonces 2pi por Q sub X. El área que lo genera es la mitad del círculo, vale pi r cuadrado sobre 2, y por un ejercicio anterior sabemos que la distancia de su centroide al eje X es 4r sobre 3pi, y nos da, otra vez, bien conocido, el volumen de la esfera, que es 4 tercios de pi r al cubo, por supuesto en dimensiones de longitud al cubo. Les sugiero que ejerciten esto con el ejercicio 888 y con el ejercicio 876. En el enunciado de la edición que yo tengo hay un errorcito, por eso se los transcribo allí, entre comillas, el corregido, por supuesto.